ocasión les hablaré de dos métodos para sumar o restar vectores. Uno será el método de paralelogramo y el otro será el método analítico. Entonces empecemos con el método paralelogramo. Como observamos, tenemos un vector A y un vector B. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro vector A y lo ponemos en su proyección al final del vector B. Y haremos exactamente lo mismo con nuestro vector B. Entonces tomamos nuestro vector B y lo ponemos al final de nuestro vector A. Entonces tendríamos algo así, lo que conocemos como un paralelogramo. Entonces, para encontrar nuestro vector resultante, lo que hacemos es trazar una línea diagonal que va desde el punto de origen hasta donde se encuentran estos dos vectores de reflexión, que sería este y sería este. Y este sería nuestro vector resultante. Ahora vamos a hacerlo con nuestro método analítico. Entonces nos dicen dos fuerzas actúan sobre el automóvil ilustrado en la figura. La fuerza V es igual a 130 newtons hacia el oeste y la fuerza A es igual a 215 newtons a 60 grados al noroeste. ¿Cuál es la magnitud y la fuerza resultante sobre el automóvil? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio en 4 pasos y nuestro primer paso es hallar las componentes de cada vector. Como lo vemos aquí, vemos que nuestro vector A, este azul, y nuestro vector este rosadito. Entonces, lo que hacemos es hallar la componente tanto en X como en Y. Entonces, como vemos aquí, usamos nuestra magnitud en negativo, por lo que en X está negativo. Entonces, menos 215 por el coseno del ángulo, que en este caso es 60, y esto nos daría un total de 107,5 newtons. Y lo mismo hacemos con nuestra componente en Y, pero en este caso la tomamos positiva, por lo que el vector está en el lado positivo en Y. Entonces 215 por el seno de 60 y esto nos daría un igual de 186,1 newtons. Y hacemos exactamente lo mismo con nuestro otro vector. Entonces, como en el eje X está en negativo, entonces tomamos nuestra magnitud en negativo, y como el ángulo es 0, entonces tomamos como menos 130 por el coseno de 0, y esto nos daría un igual de menos 130 newtons. Y lo mismo con el eje Y, pero como sabemos nos va a dar 0. Entonces, una vez tengamos nuestras componentes, lo que vamos a hacer es sumarlas para así hallar nuestras componentes en la resultante. Entonces, como vemos aquí, la suma de las componentes tanto del vector A como del vector B en X, si nosotros la sumamos, nos va a dar un total de menos 237,5 newtons. Y hacemos lo mismo con las componentes en Y de cada vector para hallar nuestra resultante en Y. Entonces reemplazamos y esto nos daría que nuestra resultante en Y es igual a 186,1 newtons. Entonces, una vez ya tengamos nuestras componentes, lo que vamos a hacer, aquí como lo vemos, esta es nuestra componente en Y y esta es nuestra componente en X. Ahora necesitamos saber cuál es la magnitud de nuestra componente resultante. Entonces, para esto usamos la fórmula que todos conocemos, que es el teorema de Pitágoras, que nos dice que la raíz cuadrada de la resultante de X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado será igual a la magnitud de nuestra resultante. Entonces, si reemplazamos nuestros valores, la resultante nos va a dar igual a 301,7 newtons.
Bien, entonces ya tenemos nuestras componentes y tenemos el valor de nuestra magnitud, pero nos hace falta nuestro ángulo. Entonces le llamamos a este ángulo B. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de B? Entonces usamos la fórmula de tangente, que sabemos que es opuesto sobre adyacente, y para hallar el ángulo sabemos que es tangente a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, entonces reemplazamos nuestros valores y esto nos va a dar que nuestro ángulo es igual a 38,08 grados. Y de esta manera hemos resuelto por el método analítico. Muchas gracias.